Pues vamos a preguntarle a Juan Carlos Lorenzo, que es coordinador territorial de SEAR en Canarias, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, por este tema de actualidad. Señor Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días y gracias a ustedes por invitarme. Nos quedamos con esta última noticia, que el Gobierno central está negociando con el Gobierno canario la firma de ese protocolo para permitir el cumplimiento del Tribunal Supremo, al final, ese auto que obliga al Estado a hacerse cargo de los menores no acompañados migrantes que han llegado al archipiélago y han pedido asilo. ¿A usted qué le parece? Bueno, nosotros entendemos que el Sistema Nacional de Acogida de solicitantes de protección internacional tiene que mirar y ser permeable a la realidad de la infancia migrante no acompañada que solicita asilo, que solicita protección internacional. El auto del Supremo en esa medida cautelar admitida al Gobierno de Canarias lo ha dicho muy claro, y el sistema ha estado, digamos que viviendo de espaldas, estando de espaldas a lo que es la realidad de la infancia no acompañada que solicita asilo, y por tanto entendemos que el establecer un protocolo para trabajar y ver de qué manera gestionar esa realidad de la infancia migrante que solicita asilo es una buena noticia, entre otras cosas porque hay un auto judicial que así lo establece, y no solo eso, sino que el sistema tiene que ser permeable y tiene que orientarse también a esa realidad que existen los niños y las niñas. Está claro que por lo pronto hay intención tanto del Gobierno del Estado, lo decía la ministra Sira Rego recientemente, como el Gobierno de Canarias, que este auto se cumpla, señor Lorenzo, pero claro, habrá que estudiar y ser muy concienzudo, caso por caso, la situación de cada uno de estos menores, ¿no? Claro, no es fácil, es decir, las realidades de la infancia migrante no acompañada que ya tiene arraigo, que está en el sistema de protección que organiza y es competencia de las comunidades autónomas, hace que no sea una persona que acaba de llegar, que no tiene medios económicos y que entra en el sistema. El sistema de asilo está preparado para esa realidad, pero no para la realidad de personas que salen del sistema de protección o que están en el sistema de protección, que tienen arraigo, ya sea desde el punto de vista educativo, de amigos, en la comunidad. Y por tanto el analizar caso por caso las realidades de cada una de las personas es importante, porque no podemos tener un segundo comienzo desde cero en las personas, que es lo que desgraciadamente se está produciendo en la realidad actual, cuando por ejemplo una chica cumple 18 años en el sistema de asilo y es trasladado a una plaza de acogida en Península. Por tanto hay muchas variables que tener en cuenta, factores para evitar el desarraigo, evitar un nuevo comienzo y sobre todo dar cierta continuidad a los procesos de integración y de inclusión social de las personas menores y sobre todo cuando cumplen 18 años y se convierten en jóvenes. Ha tendido la mano, ¿no? Y están dispuestos a hacer adaptaciones en sus centros para acoger a menores migrantes que han solicitado asilo. Evidentemente ustedes apuntan que esa no es la solución, pero sería una manera también de ustedes colaborar en todo este problema. Nosotros estamos hablando de una situación de emergencia en la que la sobresaturación que existe en el sistema de protección en Canarias es obvia, no ahora, desde hace más de año y medio, y por tanto sabemos que la solución en política migratoria, la que es estructural de verdad, es ese mecanismo de movilidad, de distribución territorial que establece el Real Decreto Ley convalidado y que por tanto es ley y es de obligado cumplimiento y de efectividad desde el momento en que se publica. Sabemos que no es la solución, sabemos que lo lógico es que los niños estén en el sistema de protección independientemente de su realidad administrativa o jurídica, porque es más determinante la minoría de edad que el hecho de que puedan ser un solicitante de protección internacional. Pero aún en ese caso, en un caso en el que vemos la realidad de esa forma, si fuera necesario adaptar los recursos del sistema de acogida de asilo para poder ser permeables y acoger esta realidad, por supuesto que lo vamos a hacer. Yo creo que es una cuestión que el sistema se tiene que adaptar y orientar también a dar respuesta a una realidad social que es apremiante y que es inmediata, claro. Claro, apremiante, inmediata, todas las organizaciones que se dedican y observan todo lo que está ocurriendo, como es el caso de SEAR, piden que esto sea rápido, pero ya vemos que la parte política no está poniendo de su parte y que siempre parece que hay un palo más en la rueda, ¿no? Para que por lo pronto se empiece, por un lado, con la distribución de los menores y por otro, para empezar con la cuestión del asilo, ¿no? Es una realidad con la que nos estamos tropezando, o sea, los obstáculos que no tienen que ver con el ejercicio de la responsabilidad, de la sensatez, incluso de una visión de política de país, están obstaculizando el hecho de que se puedan desarrollar herramientas e instrumentos que ya están en la mano. Podemos estar de acuerdo en relativizar los criterios de distribución, podemos estar más o menos en desacuerdo en saber cómo hacer o qué número de personas son acogidas por una comunidad u otra. Podemos hablar de ello, pero lo que no podemos negar es el hecho de que tenemos que ser responsables, dejarnos de ruido, dejarnos de la polarización y el tacticismo político y sobre todo
cumplir con la ley y establecer de entrada o poner por encima de todo el interés superior del menor y el tratamiento igualitario de los derechos de la infancia. Se está haciendo un flaco favor a todo ello. Y además el relato es un relato no constructivo, por tanto hay que rescatar y hay que volver a liderar el relato desde lo constructivo, lo responsable y sobre todo desde la sensatez política de una medida de política migratoria que es estructural y que es sólida. Pues Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de SEARE en Canarias, como siempre, muchísimas gracias por atendernos en Buenos Días Canarias y darnos su punto de vista respecto a este fenómeno migratorio que está afectando pues, a Canarias y a nuestro país en general. Gracias, que tenga un buen día. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.